Amazonia, Amazonia. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí transmitiendo en estos instantes lo que es la transmisión de la catequesis que dentro de algunos instantes el Papa León XIV estará presidiendo para todo el pueblo de Dios. Aquí en imágenes podemos apreciar al Santo Padre en el papamóvil, saludando a todos los presentes en una nutrida plaza de San Pedro, donde está recibiendo tanto cariño el pontífice. Estamos al miércoles 25 de marzo. En estos instantes, el Papa ya estará una vez más siguiendo sus catequesis, abordando los distintos documentos del Concilio Vaticano II. En este caso estará comentando la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia.
Saludamos a todos los canales de televisión y radios que nos están escuchando a través de nuestros canales, nuestras redes sociales y por supuesto también un saludo al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, quien puntualmente se conecta con nosotros a través de Facebook Live. Para las radios que nos están escuchando, podemos ver en imágenes al pontífice que está ya acercándose hacia el estrado donde dará inicio con la bendición y la señal de la Santa Cruz a la audiencia general. En una mañana soleada de primavera, con tantos vítores de todos los fieles que están presentes en la plaza de San Pedro. Hay diferentes grupos presentes en la plaza, entre ellos, por supuesto, grupos de jóvenes de colegios y diferentes grupos de fieles. Y bien, en estos instantes ya está el Papa por dar inicio a la catequesis. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. El Papa da inicio ahora a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la Santa Cruz y el saludo litúrgico que escucharán en los distintos idiomas oficiales. Damos paso entonces. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sea con voi. Damos paso ahora al texto litúrgico en todos los idiomas. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù, parola di Dio. De la lettre aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are citizens with the saints and also members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. The word of the Lord. Lesung aus dem Epheserbrief. Brüder und Schwestern, ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Christus Jesus selbst. Wort des lebendigen Gottes. Están escuchando el texto litúrgico, es traído de la carta a los Efesios, la segunda carta a los Efesios, el documento del Concilio Vaticano II. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Palabra de Dios.恭读圣保禄宗徒致厄弗所人书，弟兄们，你们已不再是外方人或旅客，而是圣徒的同胞，是天主的家人，
已被建筑在宗徒和先知的基础上，而基督耶 Un 稣 saludo a todos los canales de televisión y radio, EWTN, Radio y Televisión, nuestros amigos de ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. En España, Setelmont Televisión en Alicante y Popular Televisión de Murcia, Radio Magna Chubut de Argentina. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Palavra do Senhor. Escuchamos el texto litúrgico en portugués y ahora en los dos últimos idiomas, en polaco y en árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. Saludamos también a Radio Hogar de Panamá, Radio María de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Pax TV de Televisión de Perú, Radio Vicentina de Chile. En Ecuador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica Cuenca, en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. Oto Słowo Boże. Dentro de unos instantes el pontífice está por la catequesis. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Continuamos con las catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, comentando la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Después de haberla presentado como pueblo de Dios, hoy consideraremos su forma jerárquica. La Iglesia Católica encuentra su fundamento en los apóstoles, que Cristo quiso como columnas vivas de su cuerpo místico, y posee una dimensión jerárquica que obra al servicio de la unidad, de la misión y de la santificación de todos sus miembros. Este orden sacro está permanentemente fundado sobre los apóstoles en cuanto testigos autorizados de la resurrección de Jesús y enviados por el Señor mismo en misión al mundo. Como los apóstoles están llamados a custodiar fielmente las enseñanzas salvíficas del Maestro, transmiten su ministerio a hombres que hasta el retorno de Cristo siguen santificando, guiando e instruyendo la Iglesia gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Esta sucesión apostólica fundada en el Evangelio y en la tradición se profundiza en el capítulo 3 de la Lumen Gentium, titulado Constitución Jerárquica de la Iglesia y particularmente del Episcopado. El Concilio enseña que la estructura jerárquica no es una construcción humana que sirve para la organización interna de la Iglesia como cuerpo social, sino que es una institución divina que tiene como finalidad perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles. El hecho de que esta temática se afronte en el capítulo 3, después de que en los dos primeros se ha contemplado la esencia verdadera y propia de la Iglesia, no implica que la constitución jerárquica sea un elemento sucesivo respecto al pueblo de Dios.
como nota el decreto ad gentes. Los apóstoles fueron los gérmenes del nuevo Israel y al mismo tiempo origen de la sagrada jerarquía en cuanto comunidad de los redimidos por la Pascua de Cristo, establecida como medio de salvación para el mundo. Para captar la intención del concilio, es oportuno leer bien el título del capítulo 3 de la Lumen Gentium, que explicita la estructura fundamental de la Iglesia, recibida de Dios Padre mediante el Hijo y llevada a cumplimiento con la efusión del Espíritu Santo. Los padres conciliares no quisieron presentar los elementos institucionales de la Iglesia, como podría dar a entender el sustantivo constitución, si se entiende en el sentido moderno. El documento se concentra, en cambio, en el sacerdocio ministerial o jerárquico, que difiere esencialmente y no solo en grado del sacerdocio común de los fieles, y recuerda que se ordenan el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Así el concilio trata el ministerio que se transmite a hombres que son investidos de sacra potestas para el servicio en la Iglesia. Se detiene especialmente en el episcopado y luego en el presbiterado y el diaconado como grado del único sacramento del orden. Con el adjetivo jerárquica, por tanto, el concilio quiere indicar el origen sacro del ministerio apostólico en la acción de Jesús, buen pastor, así como sus relaciones internas. Los obispos, ante todo, y a través de ellos, los presbíteros y los diáconos han recibido encargos, en latín munera, que los llevan a estar al servicio de todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios, para que, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. La Lumen Gentium recuerda varias veces y de manera eficaz el carácter colegial y de comunión de esta misión apostólica, reafirmando que el encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio que en la Sagrada Escritura se llama con toda propiedad diaconía, o sea, ministerio. Se comprende entonces por qué San Pablo VI presentó la jerarquía como realidad nacida de la caridad de Cristo para realizar, difundir y garantizar la transmisión intacta y fecunda del tesoro de fe, del ejemplo, de preceptos, de carismas, dejado por Cristo a su Iglesia. Queridas hermanos y queridos hermanos, pidamos al Señor que mande a su Iglesia ministros que sean ardientes en la caridad evangélica, estén entregados al bien de todos los bautizados y sean misioneros valientes en todos los lugares del mundo. Eran las palabras del Santo Padre en su catequesis, la cual a continuación escucharán los resúmenes en los distintos idiomas. A continuación será en francés. Querido Santo Padre, todos los fieles le agradecen, le piden por sus intenciones de pastor de toda la Santa Iglesia. Y recuerda en francés que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre donará la bendición apostólica sobre todo a los niños, a las personas enfermas, a las personas que sufren, a los ancianos, y bendecirá objetos de devoción. A continuación, el resumen de la catequesis. Recordemos
de España. Hay grupos de España venidos del Real Oviedo Club de Fútbol, el Colegio Santa María de Guadalupe de Córdoba, el Colegio San José de Ontillén, Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife, Nuestra Señora de Guadalupe, de Navalmoral de la Mata, las Viñas de Teruel, San Gabriel de Madrid, la Concepción de Onteniente, Everest Monteclaro de Madrid, el Colegio Inmaculada Concepción de Valencia, el Instituto Luis Coviela de Santa Cruz de la Palma, el del Instituto El Paso de los Llanos de Aridane La Palma, Miguel Hernández y Prado de Santo Domingo de Madrid, Nau Llevant de Mallorca, Máximo Laguna de Santa Cruz de Mudela y grupos de estudiantes de Huelva y de Madrid, también Instituto Cumbres de Campeche, México, y la Escuela de Música Armonía de Guayaquil. Ainsi que ses relations internes. Recordamos en el resumen, el Santo Padre está continuando con las catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, comentando la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, después de haberla presentado como pueblo de Dios. A continuación, el Santo Padre saluda a los fieles en francés. In particolare ai pellegrini provenienti dagli istituti scolastici di Francia. Fratelli e sorelle, preghiamo per i pastori della Chiesa, perché operando in modo collegiale e comunitario possano annunciare con ardore la buona novella e aiutare i fedeli a impegnarsi attivamente nell'edificazione della Chiesa e nella costruzione di un mondo di pace. Dio vi benedica. En francés, a los de lengua francesa, dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua francesa, en particular a los peregrinos provenientes de los institutos escolares de Francia. Hermanos y hermanas, recemos por los pastores de la Iglesia para que, actuando de manera colegial y comunitaria, puedan anunciar con ardor la buena nueva y ayudar a los fieles a comprometerse activamente en la edificación de la Iglesia y en la construcción de un mundo de paz. Dios los bendiga. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments. Ahora el monitor estará escuchemos al Papa León XIV, que estará haciendo él mismo el resumen de la catequesis en su lengua madre, en lengua inglesa. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continúa sobre el Concilio Vaticano II. Hoy reflexionamos sobre las enseñanzas de la Constitución dogmática Lumen Gentium acerca de la estructura jerárquica de la Iglesia. A este respecto, es útil tener presente que la Iglesia no es algo que nosotros hayamos inventado, sino una institución divina establecida por el mismo Jesús. Cristo nombró a los apóstoles poniendo a Pedro al frente de ellos y los envió para continuar su misión salvífica hasta su regreso en la gloria. Para perpetuar esta misma misión, algunos ministros fueron investidos con un poder sagrado para ser sucesores de los apóstoles como obispos, en cuyo ministerio también participan los sacerdotes y los diáconos mediante el sacramento del orden. Al compartir el ministerio de Jesús, el buen pastor, son consagrados para servir a los fieles y edificar la Iglesia, asegurar la transmisión fecunda de la fe. Pidamos, por tanto, al Señor que continúe bendiciendo a su Iglesia con pastores según su corazón. Extiendo una cordial bienvenida a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa
especialmente a los provenientes de Inglaterra, Irlanda, Tanzania, Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos. Saludo en particular a los estudiantes del programa en Roma de la Universidad de Dallas. Mientras continuamos nuestro camino cuaresmal, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de imitar a nuestra Santísima Madre en su sí total al Señor y así abrir nuestros corazones a su voluntad para nuestras vidas. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen. Es el momento ahora del monitor en lengua alemana. Recordemos, el Papa está subrayando que la Iglesia tiene su fundamento en los apóstoles elegidos por Cristo como columnas vivas de su cuerpo. Esta raíz apostólica no es solo histórica, sino permanente. A través de la sucesión apostólica, el ministerio se transmite para seguir santificando, guiando e instruyendo al pueblo de Dios hasta el retorno del Señor. Así la jerarquía no rompe la continuidad con los orígenes, sino que la garantiza. Profundizando en la misma, recordemos que la Iglesia Católica encuentra su fundamento, como hemos dicho, en los apóstoles, que Cristo quiso como columnas vivas de su cuerpo místico, y posee una dimensión jerárquica que obra al servicio de la unidad, de la misión y de la santificación de todos sus miembros. Este orden sacro está permanentemente fundado sobre los apóstoles en cuanto testigos autorizados de la resurrección de Jesús y enviados por el Señor mismo en misión al mundo. Como los apóstoles están llamados a custodiar fielmente las enseñanzas salvíficas del Maestro, transmiten su ministerio a hombres que hasta el retorno de Cristo siguen santificando, guiando, instruyendo a la Iglesia gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Der durch die geweihten Amtsträger auch heute seine Herde weidet. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch. A continuación, el Santo Padre está por... Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, chiamati in quanto successori degli apostoli a santificare, guidare e istruire il popolo di Dio, contribuendo così come pastori fedeli all'edificazione e al bene di tutto il corpo mistico di Cristo. queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, recemos de manera especial por los obispos llamados como sucesores de los apóstoles a santificar, guiar e instruir al pueblo de Dios, contribuyendo así como pastores fieles a la edificación y al bien de todo el cuerpo místico de Cristo. Recordemos, como es tradición, el Santo Padre se dirigirá ahora en español y escuchemos a nuestra colega Alina Tufani. Santo Padre, los peregrinos y visitantes de lengua española presentes en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy
abordamos el tercer capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicado a la dimensión jerárquica de la Iglesia. Cristo eligió como columnas vivas de su cuerpo místico a los apóstoles, llamados a custodiar y a transmitir sus enseñanzas, a fin de seguir santificando, instruyendo y guiando al pueblo de Dios. La estructura jerárquica no es una invención meramente humana, sino una institución divina, dirigida a perpetuar la misión dada por Cristo a los apóstoles hasta el fin de los tiempos. El documento conciliar menciona particularmente a los obispos, los presbíteros y los diáconos, que poseen distintos grados del mismo sacramento del orden, esencialmente distinto del sacerdocio común de los fieles y cuya misión apostólica se ejerce colegialmente y en comunión. Dichos ministros, que poseen la sacra potestad, están al servicio de todos los bautizados para que vivan en Cristo y alcancen la salvación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo, buen pastor, que suscite en la Iglesia pastores dispuestos a dar la vida por la grey a ellos confiada, que sean ardientes en la caridad, disponibles en la misión y valientes en el anuncio del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y ha sido el saludo del Papa en español, el cual ha sido recibido con una gran ovación por parte de todos los fieles, casi todos jóvenes de distintos estudios, institutos y colegios. Y ahora el monitor en chino recuerda al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua china que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro, se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Recordemos la catequesis del Papa. En segundo lugar, se ha destacado que la estructura jerárquica de la Iglesia no es una invención humana ni una simple organización funcional, sino una institución querida por Dios. El Concilio Vaticano II enseña que esta forma jerárquica está al servicio de la unidad, de la misión y de la santificación de todos los fieles, prolongando en el tiempo la misión confiada por Cristo a los apóstoles. En efecto, el capítulo tercero de la Lumen Gentium, llamado Constitución Jerárquica de la Iglesia y particularmente del Episcopado, profundiza en esta sucesión apostólica fundada en el Evangelio y la tradición. El Concilio enseña que la estructura jerárquica no es una construcción humana que sirve para la organización interna de la Iglesia como cuerpo social, sino que es una institución divina que tiene como finalidad perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles. Así es como a continuación el Papa a los de lengua china. Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, vi illumini e vi accompagni nella vostra vita. Vi benedico di cuore.
Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, que la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, los ilumine y los acompañe en su vida. Los bendigo de todo corazón. Un cariñoso saludo del Pontífice a todos los fieles de lengua china, no solo presentes en la Plaza de San Pedro, sino a quienes están sintonizando por medio de las redes y los medios vaticanos. A continuación damos paso a nuestro monitor en lengua portuguesa y los dejamos con este idioma para oír el resumen del Pontífice y respectivos saludos. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do ensinamento da Lumen Gentium, no seu capítulo 3, falaremos hoje da dimensão hierárquica do novo povo de Deus, que tem o seu fundamento nos apóstolos, colunas vivas e escolhidas por Jesus. Enviados pelo Senhor para perpetuar a sua missão, eles testemunham a ressurreição e transmitem o próprio ministério a outros homens. Isso, porém, não significa que os elementos visíveis da Igreja provenham de uma vontade meramente humana. Assim, a institucionalidade do corpo místico não é apresentada como realidade puramente terrena, mas como com um poder sagrado, conferido para o serviço, com o sacerdócio ministerial. Logo, a hierarquia eclesiástica nasce da caridade de Cristo servo e tem como objetivo principal o anúncio da verdade revelada e a custódia dos tesouros da fé. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis da língua portuguesa. Il mio cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci ha affidato il compito di pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua messe. Prendiamo sul serio questo mandato e preghiamo ogni giorno affinché si moltiplichino le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. La Vergine Maria, Madre del Salvatore, vi custodisca sempre. Eis a tradução das suas palavras. Minhas cordiais boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, Jesus confiou-nos a tarefa de rogar ao dono da messe que manda trabalhadores para a sua messe. Levemos a sério este mandato e rezemos todos os dias para que se multipliquem as vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Que a Virgem Maria, Mãe do Salvador, vos proteja sempre. Era el idioma portugués que en América Latina sabemos muy bien, nos entendemos sea en español que en portugués. Ahí podemos apreciar algunas banderas de Brasil. Esta catequesis aborda sobre la Lumen Gentium, sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Un tercer punto importante en esta catequesis de hoy, es la que habla el Pontífice, es la relación entre el sacerdocio común
de los fieles el sacerdocio ministerial. Ambos participan del único sacerdocio de Cristo, pero de modo esencialmente distinto y complementario. El ministerio ordenado, episcopado, presbiterado y diaconado está al servicio del pueblo de Dios, ayudando a que todos los bautizados puedan vivir plenamente su vocación cristiana. El Papa insiste, por último, en el carácter de servicio de la jerarquía, entendida como verdadera diaconía. Los obispos, iconeos, los sacerdotes y diáconos reciben su misión para servir al pueblo de Dios con caridad, en comunión y de manera colegial. Por eso concluye el pontífice en su catequesis invitando a pedir al Señor ministros llenos de amor evangélico, entregados al bien de todos y valientes en la misión. الذي تكلم عن البعد التراتبي للسلطة فيها فالكنيسة التي هي شعب الله تقوم على أساس الرسل الذين اختارهم يسوع المسيح شهودا لقيامته من بين الأموات. En su catequesis el Papa también recuerda que esta temática se afronta en el capítulo 3 después de que en los dos primeros se ha contemplado la esencia verdadera y propia de la Iglesia y que no implica que la constitución jerárquica sea un elemento sucesivo respecto al pueblo de Dios, como se nota en el decreto ad gentes. Los apóstoles fueron gérmenes del nuevo Israel y al mismo tiempo origen de la sagrada jerarquía en cuanto comunidad de los redimidos por la Pascua de Cristo, establecida como medio de salvación para el mundo. Para captar la intención del concilio, dijo el pontífice, es oportuno leer bien el título del capítulo 3 de la Lumen Gentium, que explicita la estructura fundamental de la Iglesia, recibida de Dios Padre mediante el Hijo y llevada a cumplimiento con la efusión del Espíritu Santo. Los padres conciliares no quisieron presentar los elementos institucionales de la Iglesia, como podría dar a entender el sustantivo Constitución, si se entiende en el sentido moderno. In particolare quelli provenienti dalla Terra Santa. Il cristiano è chiamato ad essere un discepolo pieno d'amore e un coraggioso messaggero per annunciare il Vangelo in tutto il mondo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe, en particular a los provenientes de Tierra Santa. El cristiano está llamado a ser un discípulo lleno de amor y un valiente mensajero para anunciar el Evangelio en todo el mundo. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ya en el final de esta audiencia general, en el monitor de lengua polaca estará por dar ahora la síntesis de la catequesis de hoy. Recordemos centrada en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy El Papa está reflexionando en su catequesis sobre la Lumen Gentium, desde la cual ya lo está haciendo desde hace 3 semanas. Primero habló sobre el pueblo de Dios y ahora la estructura jerárquica para desarrollar esta constitución del Concilio Vaticano II. Recordemos, la semana pasada hizo la introducción general y presentó a la Iglesia como pueblo de Dios y hoy ha dado el siguiente paso, entrando en su dimensión jerárquica, es decir, estamos todavía en el inicio de este recorrido. Recordemos, en la catequesis el Papa ha dicho que con el adjetivo jerárquica, el concilio quiere indicar el origen sacro del ministerio apostólico en la acción de Jesús, buen pastor, así como sus relaciones internas. Los obispos, ante todo, y a través de ellos, los presbíteros y diáconos han recibido encargos o munera, en latín, que lo llevan a estar al servicio de todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios, para que, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. La Lumen Gentium recuerda varias veces y de manera eficaz el carácter colegial y de comunión de esta misión apostólica, reafirmando que el encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio, que en la Sagrada Escritura se llama, con toda propiedad, diaconía, o sea, ministerio. Saluto cordialmente i polacchi.
Oggi in Polonia si celebra la giornata della santità della vita. Abbiamo davvero bisogno di iniziative come quella dell'adozione spirituale di un bambino concepito che viene lanciata proprio oggi. In un tempo segnato dalla follia della guerra è importante difendere la vita dal concepimento al suo naturale tramonto. Vi benedico tutti. Saludo cordialmente a los polacos. Hoy en Polonia se celebra el Día de la Santidad de la Vida. Realmente necesitamos iniciativas como la de la adopción espiritual de un niño concebido que se lanza precisamente hoy. En un tiempo marcado por la locura de la guerra, es importante defender la vida desde la concepción hasta su ocaso natural. Los bendigo a todos. A continuación, el monitor en italiano recordará al Santo Padre que justamente al final todos los fieles le están orando por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Le desean expresar sincera fidelidad y filial gratitud. Y en la conclusión de esta audiencia general se cantará la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, ancianos y a quienes sufren, y estará bendiciendo también rosarios y objetos de devoción que llevan consigo. Dirijo mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Y en particular saludo a los fieles de la diócesis de Carpi, con el arzobispo Monseñor Erio Castellucci, a la parroquia de Santa María dell'Agnena en Vitulazio, acompañada por el arzobispo Monseñor Pietro Lagnese, y a la parroquia del Buen Pastor en Vieste, con el arzobispo Monseñor Franco Moscone. Saludo también a los institutos escolares de Mótola, Sora y San Giovanni Gemini. Finalmente, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Que la solemnidad de la Anunciación del Señor, que hoy celebramos, sea para todos una invitación a seguir el ejemplo de la Santísima Madre María y estar siempre dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. A todos, mi bendición apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
así hemos llegado al final de esta audiencia general de este miércoles 25 de marzo, cuando estamos ya en este periodo cuaresmal. El Papa León XIV ha reflexionado sobre la Lumen Gentium, en latín, que significa luz de las naciones. Es una de las 4 constituciones dogmáticas principales del Concilio Vaticano II. Promulgada por el Papa Pablo VI en 1964, define a la Iglesia como sacramento universal de salvación, un misterio de comunión, y destaca el papel de los laicos y la vocación universal a la santidad. Hasta aquí con esta transmisión. Ha estado con ustedes Patricia Inestrosa. Alabado sea Jesucristo. Laudetus Jesus Christus.